Dios ha dejado una carta de amor para todos nosotros y lo ha dejado revelado a través de su palabra. Y somos nosotros responsables de leer a través de esa carta todas sus indicaciones, todos sus mensajes, sus promesas y también sus normas. Y en ella podemos también encontrar la voluntad de Dios. En esta semana estudiaremos la lección número 4, el papel de la Biblia. Quédate y juntos estudiemos este mensaje. Antes de continuar, vamos a tener una palabra de oración. Oremos. Querido Padre, agradecidos estamos contigo, Señor, por la bondad que nos concedes de poder comunicarnos a través de la oración. Y en este momento, Señor, suplicamos tu bendición, tu compañía y que seas tú guiando nuestras mentes para que el estudio de esta semana nos ayude y nos fortalezca a amar, Señor, más tu palabra. Pedimos tu bendición. Guíanos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, la cita para memorizar aparece en Hebreos 4:12 que dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. En la historia de la humanidad, Dios siempre ha querido revelarse al ser humano. Con Adán y Eva, Dios se revelaba a través de manera directa. Pero cuando el pecado entró al mundo, entonces Dios fue cortando esa revelación directa, esa teofanía directa. Y allí entonces empiezan a haber entonces después comunicaciones, pero ya no con todos los seres humanos, sino con algunas personas en especial. Desde Moisés hasta nuestro tiempo se permitió que el mensaje haya sido escrito. Por eso desde Moisés, que es el primer autor, escribe acerca de Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Él allí consigna en la palabra de Dios todo lo sucedido desde la creación. Y todo esto a través de una tradición oral, donde se comunicaba el mensaje de lo que Dios había dicho a través de generaciones y dicho de voz en voz. Todo esto pues da confianza porque la edad de las personas en ese tiempo duraban, si tú te das cuenta, por ejemplo, Adán vivió 930 años, 930 años donde Adán comunicaba lo que Dios había hecho desde la creación. Así que la comunicación básicamente era directa. Y cuando miramos todos los 10 patriarcas, los primeros 10 patriarcas hasta Noé, encontramos que ellos comunicaban el mensaje de la palabra de Dios a través de esa tradición oral. Pero cuando la memoria empieza a bajar, cuando el pecado empieza a generar estragos, entonces se es necesario escribir. Y por eso la escritura surge como esa oportunidad de preservar el mensaje de Dios. Y por eso tenemos la Biblia escrita. Y en esta semana vamos a ver por qué es importante. Porque encontramos a la luz de la palabra de Dios y a la luz de lo que hemos experimentado, que la palabra de Dios transforma. Y aunque la palabra de Dios ha sido tenido como un libro ancestral, como un libro histórico, como algo que hace parte de la historia humana, pues básicamente no solamente es un libro, y es lo que vamos a ver en esta oportunidad, porque la Biblia es el medio por el cual Dios nos habla y quiere comunicarse. Su palabra tiene un mensaje poderoso que nos indica la voluntad de Dios. Y por eso, si leemos la palabra de Dios, vamos a tener fortalecimiento espiritual. Así que quédate y juntos vamos a revisar lo que Dios quiere para nosotros en esta semana, que nos enfoquemos en su palabra. La lección del domingo, el arma más poderosa. Qué interesante que cuando leemos la palabra de Dios encontramos que el arma más poderosa que Dios tiene para nosotros y que nos ha dejado es su palabra. Y sabes, Satanás conoce, entiende y por eso ataca al cristiano para que no leamos la palabra de Dios. Satanás sabe que el cristiano que lee la palabra de Dios se une más al Señor. Pero también Satanás sabe que si nos aparta del mensaje de la palabra de Dios, vamos a estar en oscuridad, vamos a estar débiles y vamos a estar susceptibles a cualquier engaño. Por eso la palabra de Dios nos ayuda y cuando oramos para estudiar la palabra de Dios vamos a encontrar fortaleza. Y sabes, Ellen White dice en el conflicto de los siglos en la página 579, Satanás emplea cuantos medios pueda para impedir que los hombres conozcan la Biblia, cuyo claro lenguaje revela sus engaños. Qué curioso que Satanás sabe esto y por eso trabaja para que nosotros no leamos y estudiemos el mensaje de la palabra de Dios. Satanás sabe que cuando nosotros no leemos la Biblia, somos presa fácil para él. Satanás sabe que cuando nosotros como cristianos no leemos la Biblia, entonces desconocemos el pasado, el presente y el futuro. Satanás sabe que cuando nosotros como cristianos no leemos la Biblia, pues entonces desconocemos que nuestro enemigo ya está derrotado. Por eso la Biblia es el arma más poderosa, la más importante para nosotros los cristianos, porque la Biblia nos da luz, nos da fuerza, nos motiva a ir a Cristo y nos lleva a conocer que nuestro enemigo ya ha perdido la batalla.
Por eso, qué importante conocer a través de las Escrituras el mensaje de Dios. Y sabes, Efesios capítulo 6, versículos 17 y 18 dice, y tomad la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo. En estos textos se deja claro que la palabra de Dios es esa herramienta, ese mensaje, esa espada que nos va a ayudar a defendernos contra el enemigo. Esta espada también dice, cuando vamos a Hebreos 4:12, dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Y más adelante dice, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Si esta es la herramienta más poderosa para el cristiano, el arma más poderosa, deberíamos saber, hermanos, que con esta arma es que tenemos que pelear. Si tú te das cuenta, cuando Jesús vino a la tierra, Jesús utilizó la palabra de Dios como herramienta de defensa. Él utilizó el escrito está para defenderse de Satanás, y Satanás a lo último tuvo que irse porque sabía que Jesús estaba cimentado en la palabra de Dios. Y eso mismo va a pasar con todos aquellos que queremos defendernos de las acechanzas del enemigo, de las tentaciones del enemigo, que Él no puede hacer nada si estamos cimentados en la palabra de Dios. Y el Señor lo dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Las promesas de Dios son más fuertes. Las promesas de Dios consignadas en su palabra, sus mensajes, sus amonestaciones y todo lo que Él quiere darnos, nos da a nosotros la seguridad de que podemos vencer en medio de las acechanzas de Satanás. Pero también su palabra tiene poder para crear de lo que no hay. Tiene poder para ejercitar, ejecutar, ordenar y ayudar al ser humano cuando lo necesita. Por eso, cuando vamos al Salmo 33:6 dice, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos. Juan 11:43 al 44 muestra la historia de Lázaro y dice, habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera, y el que había muerto salió. Qué interesante que Dios, hermanos, quiere que nosotros podamos ver que la Biblia y cuando oramos son las herramientas más poderosas como cristianos tenemos. Qué importante que leamos la Biblia. Qué importante que hagamos de la Biblia nuestro aliado. Pero el problema es que quizás históricamente se mencionaba que la iglesia adventista era el pueblo del libro negro, pero hoy día ya no somos el pueblo del libro negro. Quizás podemos ser el pueblo del celular, que ya no tenemos una Biblia. Qué curioso que a veces se le pregunta a los hermanos si tienen Biblia y los hermanos no tienen Biblia. No la llevan a la iglesia. O la pueden tener, pero no la llevan. O la tienen, la llevan a la iglesia, pero no la leen. Y qué curioso, porque cualquiera de esas tres cosas, si no se está haciendo lo debido con el mensaje de la palabra de Dios, pues estamos con una espada sin afilar. Estamos con una espada que no le estamos dando uso. Y la palabra de Dios es una espada poderosa. La palabra de Dios tiene un mensaje poderoso. Por eso, hermanos, la palabra de Dios tiene poder para crear. Cuando hablamos de la palabra de Dios, tenemos que verlo desde dos enfoques. Uno, la palabra de Dios es lo que se reveló a través de las escrituras y lo que tenemos hoy como el libro, la Biblia. Pero también hay otro enfoque de la palabra de Dios y es lo que Dios ha dicho de manera directa. Tú sabes que la Biblia habla o cuenta la historia o da un relato de lo que sucede en algunos aspectos, en algunos momentos, pero hay momentos donde aparece la voz directa de Dios hablando. Cuando Dios habla directamente, esas palabras son muy importantes. Tienes que ponerle mucha atención. Porque, por ejemplo, cuando Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, son palabras directas del Señor Jesús. Hay otros espacios, otros momentos, otros capítulos donde se habla de lo que sucedió, se cuenta un poco la historia, se narra el evento, pero cuando se habla de la palabra directa del Señor, esa palabra es valiosa, es importante, porque Dios a través de esa palabra ejecuta y ordena y organiza todo lo que a través de su palabra se puede. Por eso cuando Jesús le decía, sé sano, sé limpio, o cuando Jesús le decía, levántate y anda. Esas palabras directas son las palabras dichas por Jesús. Y por eso es la palabra de Dios. Pero también se puede entender que el mensaje completo de las Escrituras, el mensaje de Dios a través de su palabra, es un mensaje que si tú miras es un mensaje importante. Y es la Escritura. Yo por lo menos tengo como unas 10 Biblias. Y creo que cada una me aporta algo diferente. Ninguna es menos que otra. Algunas personas dicen, no es que la Biblia esta está mal o es que esta Biblia es equivocada. Cuidado, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Y dice Hebreos capítulo 4, versículo 12, que es cortante, que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Así que qué importante, hermanos, que entendamos que Dios quiere que nos acerquemos a su palabra, a su mensaje, la leamos, porque es el arma más importante que tenemos. Lee la Biblia, porque si conoces la palabra de Dios, lee la Biblia, vas a entender el mensaje de Dios, vas a conocer los pensamientos de Dios, vas a conocer las intenciones de Dios, vas a ver la voluntad de Dios, vas a ver el camino que Dios ha trazado para nosotros. Y por esa razón, si la leemos, pues tenemos una lámpara que ilumina nuestro camino.
Y al caminar seguros con esa lámpara podemos ir a la senda de la obediencia, a la senda de lo que Dios quiere y de su voluntad se pueda cumplir también en nosotros. Apreciado, que Dios nos ayude a usar su palabra, su espada, y con esa espada podamos defendernos de Satanás y así caminar seguros que vamos de la mano de Dios. La lección del lunes, la autoridad de las escrituras. Puede que nos pase, y no sé si te ha pasado, que creemos que cuando vamos a la palabra de Dios vamos a ir a encontrar un mensaje que de pronto tiene que adecuarse a lo que nosotros queremos. O posiblemente voy a la Biblia porque quiero que me diga lo que yo quiero escuchar. Tristemente, eso es lo que muchas iglesias hacen hoy día. Le dicen a la gente lo que quiere escuchar y no lo que necesita. Y cuando la gente se queda con lo que quiere y no con lo que necesita, entonces la gente empieza a vivir una vida cristiana sin valor, una vida cristiana hueca, una vida cristiana que afuera se ve bien, pero por dentro está vacía. Sabes, hermano, la palabra de Dios tiene un propósito en especial, mostrar la autoridad de Dios como Señor, pero también para mostrarnos su voluntad. Por eso quiero que leamos 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 15, que dice así: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Isaías 55:9. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Si analizas estos dos textos nos muestran algo que debe entenderse. Cuando la Biblia habla de que la palabra de Dios es inspirada por Dios, significa que viene de Dios. La palabra de Dios no es para que Dios se adecue a mí, no es de mí para Dios, es de Dios para mí. Y cuando yo leo la Biblia y abro la palabra de Dios, yo tengo que estar dispuesto a aceptar la autoridad divina, a aceptar los planes divinos, a aceptar las correcciones, las instrucciones que Dios quiere. Porque al final del texto, en el versículo 17, dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Dios quiere a través de su palabra hacerte un cristiano mejor. Pero también cuando vamos a Isaías 55, el texto nos habla que estamos lejos, porque los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos, porque nuestros caminos no son los caminos de Dios, porque su voluntad no es nuestra voluntad. Entonces tenemos que adecuarnos a eso y para hacerlo necesitamos leer la palabra de Dios. Hermanos queridos, Dios es superior a la mente humana. Dios es muchísimo más grande que nosotros. La sabiduría de Dios es infinita. ¿Y cómo querer cambiar lo que dice la Escritura? ¿Cómo pretender hacer nuestra voluntad dejando atrás el consejo de Dios? Debemos tener mucho cuidado porque nuestra razón es limitada. No somos nada delante de un Dios todopoderoso. Y si Dios con su palabra puede crear, ¿qué somos nosotros con nuestra palabra? Si a veces ni siquiera la respetamos. A veces decimos, yo voy a hacer ejercicio y al final no hago nada. Esa no es una palabra poderosa, pero Dios es capaz de que lo muerto vuelva a la vida, de que lo que estaba desordenado y vacío como este planeta se haya organizado, de que las plantas, de que los animales, de que el sol, de que la luna y de que todo lo que existe fuera creado con el poder de la palabra de Dios. ¿Tiene autoridad Dios? Claro que sí, tiene muchísima autoridad, por eso debemos acatar sus ordenanzas. Mateo 22:37 dice, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Cuando nos acercamos a la palabra de Dios, debemos acercarnos también entendiendo que todo lo que somos le pertenece a Dios. Nuestro amor al Señor tiene que ser genuino, tiene que ser completo. Por eso el Señor nos espera de nosotros que lo amemos con todo el corazón, con toda el alma, con toda nuestra mente. Por eso, para que todo eso sea santificado, sea limpiado, sea purificado, necesitamos la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios nos va a ayudar, nos va a fortalecer, nos va a animar y nos va a hacer conocer el mensaje que Dios tiene para el mundo. Y cuando yo conozco este mensaje, lo único que me queda es amar a Dios con todas mis fuerzas. Por eso, apreciado hermano, vamos a buscar la manera de cada día buscar la presencia de Dios, buscar su palabra, leerla, porque en ella hay autoridad, porque allí hay justicia, porque allí hay un mensaje de amor, porque allí hay una advertencia al mundo de lo que va a suceder. Jesús viene pronto y su palabra lo enseña. Y si la gente no conoce este mensaje, tú y yo somos responsables para ir y comentarles, contarles, anunciarles, proclamarles el mensaje de salvación. La lección del martes, el título es La verdad bíblica. Creo que te has dado cuenta en algunos momentos de tu vida que hay personas en las que de pronto consideran la palabra de Dios por partes. Es decir, cargan una Biblia por mitad. Y entonces dicen, es que el Antiguo Testamento está abolido. Pero incluso toman el Nuevo Testamento
y toman porciones o toman el libro de los salmos. Y entonces dicen, el antiguo está abolido, pero los salmos como que todavía lo preservamos. ¿No crees que quien hace eso está seleccionando el mensaje de Dios? Está pensando que somos nosotros quienes determinamos qué mensaje es bueno y qué mensaje es malo. ¿No te parece que de pronto las personas están viendo la Biblia como un mensaje que se tiene que adecuar a mí y no mi vida hacia lo que dice Dios? Bueno, eso es algo que va a verse siempre. Y Satanás ha buscado de pasar que toda la Biblia sea concebida como el mensaje de Dios a que empecemos a seleccionar algunos fragmentos de la palabra de Dios para que las aceptemos y otras no. Todo esto hace parte del trabajo que Satanás hace para que el cristiano, no estoy hablando de gente de afuera, gente que no sabe, estoy hablando de cristianos que hacen esto, que creen que el mensaje de Dios es más importante uno que otro. Mira, la palabra de Dios es un solo mensaje y es el mensaje directo de Dios. Por eso esta verdad debe conocerse. ¿Y para qué debe conocerse? Vamos a ver algunas citas. Juan 17:17. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Proverbios 35:6. Toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en él esperan. No añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Bueno, aquí claramente se ve que la palabra de Dios es la verdad absoluta. La palabra, dice allá Juan, santifícalos en la verdad. ¿Y cómo nos santificamos en la verdad? Pues a través de la palabra. Pero el texto no está diciendo a la mitad de la palabra o una parte de la palabra o solo estas palabras. No, está diciendo la palabra. Y todo lo que Dios nos indique es para nosotros verdad. Todo lo que Dios decrete, todo lo que Dios nos da, todo lo que Dios nos dice es verdad. Y es eso lo que nos santifica. No te santifica lo que te dice el pastor o lo que te dice una persona. No te santifica un mensaje humano, te santifica la verdad. Y yo no puedo santificar mi vida si no leo la Biblia. Es imposible que suceda, porque lo que el Señor dice es santifícalos en tu verdad. Hay que leer la Biblia para conocer su voluntad, para conocer, para ser corregidos, para ser limpiados. Y es lo que dice Proverbios, porque Proverbios está diciendo que toda palabra de Dios es limpia, pero es un escudo a los que en él esperan. Y además está diciendo que no podemos quitarle, no podemos añadirle lo que dice Proverbios. Lo que necesitamos es obedecer lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios es pura, tiene un mensaje maravilloso, tiene un mensaje de salvación y por eso debemos estudiarla. ¿Sabes? La Biblia tiene un mensaje con una verdad absoluta. Y hay gente que no le gusta que digan esto. La Biblia tiene un mensaje absoluto porque Dios es absoluto. Dios no varía, Dios no cambia, Dios no divaga, Dios no miente, Dios no dice una cosa y después cambia las cosas. No, Dios es Dios. Y su palabra, lo que Él dice, se preserva. ¿Por qué la palabra de Dios se preserva? ¿Por qué la palabra de Dios es eterna? Porque quien la dice es eterna. Es decir, es lo que dice Isaías. Se seca la hierba, se marchita la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. ¿Por qué permanece para siempre la palabra de Dios? Porque quien la dice permanece para siempre. Por esa razón, hermanos, tenemos un mensaje claro, absoluto, un mensaje de Dios para nosotros. Ahora, otra cosa es que hay traducciones que de pronto no van muy al texto, a la palabra original. Pero no significa que la palabra de Dios esté mal. Si tú miras cada versión de la Biblia, cada versión tiene posiblemente en algunos aspectos algunas diferencias de palabra, pero no deja de ser la palabra de Dios. Ahora, para poder conocer bien el mensaje de la palabra de Dios, tendríamos que estudiar hebreo, griego y arameo. Y tendríamos que ir a profundidad. Sin embargo, más que ponernos a estudiar, más que teorías, más que conocimientos, Dios lo que quiere es una relación donde a través del Espíritu Santo Él nos lleve y nos conduzca, como dijo Jesús, a toda verdad. La palabra de Dios debe ser leída, pero debe ser guiada e instruida por el Espíritu de Dios. Y Dios a través de ese mensaje que da al Espíritu Santo que nos guía a toda verdad, nos va a santificar y nos va a ayudar a mejorar. 1 Tesalonicenses 2:13 dice, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Salmo 33, 4 y 5, porque recta es la palabra de Jehová, y toda su obra es hecha con fidelidad. Él ama justicia y juicio, de la misericordia de Jehová está llena la tierra. Efesios 1:3, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Bueno, varios textos contundentes. Pablo en Tesalonicenses está diciendo que la palabra de Dios que recibieron es la palabra de verdad, que es la palabra de Dios.
Pablo les está dejando claro que no fue un mensaje de ellos, que no fue un mensaje de hombres, es un mensaje, la palabra de Dios es un mensaje directo de Dios al ser humano. Por eso la Biblia, más que ser recibida por conceptos teóricos, hay que aceptarla por fe. Y hay que ver a través de lo que creemos en ella que Dios tiene un poder, que a través de esa fe que desarrollemos en su palabra vamos a ser fortalecidos. Mira, es tan poderosa la palabra de Dios que un día Jesús habló a un muerto, a alguien que no tenía conciencia, y Lázaro volvió a la vida. Dios es capaz de hacer que lo que está muerto vuelva a la vida. Lo que estaba desordenado en el Génesis ahora se ordene. De lo que no existía, exista. Dios es tremendamente poderoso y su palabra, esa palabra que sale de su boca, ejecuta, ordena, santifica, limpia, ayuda. Por eso debemos creer que este mensaje de la palabra de Dios es fundamental para nosotros, porque leyendo la palabra de Dios vamos a encontrar fortaleza, vamos a encontrar su mensaje, su verdad, su juicio, sus anuncios, sus profecías. Y a través de esta palabra, pues vamos a ver cómo el carácter de Dios se expresa de Él hacia nosotros. Y sabes, Efesios 1:13 que habíamos mencionado, que leímos, habla de algo interesante. Dice que la Biblia es el Evangelio, tiene el Evangelio, contiene el Evangelio. Ahora, no todo está escrito en la palabra de Dios. O sea, la palabra de Dios, este libro, aunque es maravilloso, no contiene todo lo que Dios es. Porque incluso si tú miras al último capítulo del libro de Juan, Juan dice, si se escribiera todo lo que Jesús hizo, no cabrían los libros, los libros, en los libros cabría todo lo que Jesús organizó o realizó. Entonces, eso nos deja a nosotros ver que lo que tenemos es lo que Dios ha preservado para nosotros y debemos leerlo. Ahora, lo curioso es, ¿cuántos versículos te sabes? ¿Cuántos versículos te has memorizado y que hoy puedes repetir tranquilamente? Porque si la palabra de Dios nos santifica, si la palabra de Dios es la verdad, si la palabra de Dios nos saca de la oscuridad, si la palabra de Dios nos saca del error, si la palabra de Dios es la espada que Dios quiere que usemos, pues deberíamos aprenderla, memorizarla. Hay gente que dice, no, es que yo no puedo. Yo he visto, la palabra es tan poderosa que hay gente que ha querido aprender un idioma, la ha estudiado digamos, del español y ha querido aprender inglés y entonces estudia la Biblia en inglés y aprende el inglés. Eso es poderoso. También he visto personas que no saben leer y aprenden a leer por la palabra de Dios. Otras personas que dicen yo no tengo retentiva, pero empiezan a aprender a repasar los versículos y se vuelven genios, se vuelven estudiosos, se vuelven personas muy inteligentes. La palabra de Dios es poderosa, hermanos. Tiene que creer esto. Esto no es solamente una palabrería que estoy dando, no, es real. Leamos la palabra de Dios que nos capacita, que nos instruye y como dice 2 Timoteo, nos hace perfectos. Es necesario que leamos la palabra de Dios porque a través del mensaje de la palabra de Dios, Dios quiere hablarte a tu vida, a tu corazón, para transformarte y hacerte un mejor cristiano. La lección del miércoles, requerimientos bíblicos. Aquí vamos a leer inicialmente lo que dice el Salmo 119, versículo 11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Además de ser la palabra de Dios una herramienta de defensa, además de que nos santifica en la verdad, además de que es una espada que nos libera del error, la palabra de Dios también nos ayuda a no pecar contra Dios. En mi corazón, dice, he guardado tus dichos. Si algo tenemos que hacer, hermanos queridos, es guardar la palabra de Dios en el corazón, para que ese mensaje quede en el corazón, para que preservemos y mantengamos constantemente la palabra de Dios en nuestra vida y en las decisiones que tengamos que tomar, pongamos a Dios en primer lugar. Pero, ¿sabes? Guardar el corazón o guardar nuestra vida con la palabra de Dios es guardar el corazón contra las acechanzas del enemigo y así nos mantengamos fieles. Mira, Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Mira, Pablo está diciendo que la palabra de Dios es viva. No es un mensaje muerto, no es un mensaje ambiguo, no es un mensaje que quedó en el pasado, no es un mensaje que queda en la historia. La Biblia no es cualquier libro, la Biblia es la palabra de Dios y allá dice, es viva y eficaz. Créele a la palabra de Dios. Mira, cuando Dios le habla a Josué, en Josué capítulo 1, versículos 7 al 9 o al 8, allí habla de que lo que le ordena el Señor a Josué es no te apartes ni a la derecha ni a la izquierda. Lo que Dios quería era que él se mantuviera enfocado,
para que se diera cuenta que con los temores que tenía, después de Josué luchar o pensar que tenía que ahora dirigir a un pueblo difícil, ahora Dios le dice, no te apartes, no te dejes llevar por los comentarios, no te desanimes por los enemigos, por los ejércitos que van a venir, no te desanimes por las ciudades que hay que conquistar, no te desanimes por lo que hay que, las tierras que debe repartir, no te desanimes por eso, no te apartes ni a la derecha ni a la izquierda, concéntrate y sígueme. Y sabes, Josué llegó a conseguir la victoria porque no se apartó. Josué creyó en la palabra, que es viva y eficaz. Y es más cortante que una espada de dos filos. Penetra hasta el corazón, el alma, el espíritu, las coyunturas. La palabra de Dios tiene un poder impresionante que tenemos que confiar, creer, esperar. El Señor le ha dicho, el justo por la fe vivirá. Pero para que tengamos fe, necesitamos conocer la palabra de Dios. Y es lo que dice Romanos 10:17. Romanos 10:17, Pablo da ese ejemplo, ese testimonio, esa enseñanza, ese consejo. La fe viene por el oír. Antes de tener fe, necesitamos oír y leer las escrituras. Y yo no puedo tener fe si no leo la Biblia. Y usted dirá, pastor, ¿yo por qué no oro y no pasa nada? ¿Por qué no tienes fe? Jesús le dijo a sus discípulos, ustedes han pedido que salgan demonios, los espíritus, han pedido hacer milagros y no han podido. Y dice el Señor, hombres de poca fe. ¿Por qué los milagros no suceden? Porque no tenemos fe. ¿Y cómo desarrollamos la fe? Cuando vamos a la escritura. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Hermano querido, necesitamos leer la Biblia, porque la Biblia, las escrituras, su palabra nos da fe, y con la fe podemos mover montañas. Esa es la promesa de Dios. No me lo estoy inventando, es lo que Dios quiere que entendamos. Por eso, ¿cómo poner en práctica la lectura de la palabra de Dios? ¿Cómo poder ser fuertes en la fe? Bueno, primero, memorizando las escrituras. Necesitamos memorizar la palabra de Dios. Memorízate, así sea, una vez a la semana. Una vez a la semana. Eso es muy poquito. Pero memoriza por lo menos una vez a la semana un versículo. Eso te va a ayudar. Otra cosa es medita en la palabra de Dios, pero no una vez a la semana. Todos los días. Cuando desarrolles ese hábito de una vez a la semana memorizar un versículo, te vas a dar cuenta que es fácil. Entonces ya no vas a hacerlo una vez a la semana, lo puedes hacer una vez al día. Y entonces todos los días, 365 días del año, te vas a aprender 365 versículos. Y eso ya es bastante. Así que, qué importante memorizar, meditar en la palabra de Dios. Y obviamente no podemos quedarnos solamente en memorizar y meditar, sino que tenemos que aplicar, tenemos que vivir la palabra de Dios. ¿Y qué es vivir la palabra de Dios? Que cuando Dios dice que debemos hacer algo, yo tengo que hacerlo. Qué complicado es que hay gente que dice que cree en Dios, pero no obedece a Dios. Por eso cuando vas a Apocalipsis capítulo 1, versículo 3, habla de bienaventurados los que leen, los que oyen, los que guardan. Mira, el texto no se queda solo con leer y oír, se queda con guardar las palabras de esta profecía, porque el fin está cerca. Mira, es curioso, pero nos quedamos mucho en el leer y en el oír, pero no en el guardar. Y cuando aplicamos la Biblia, cuando la usamos, cuando dejamos que su palabra nos ayude, pues entonces vamos a tener una experiencia cristiana diferente, porque empezamos a leer y a aplicar, a leer y a obedecer, a leer y a caminar en pos de la voluntad de Dios. Guarda la palabra de Dios en el corazón, hermanos, entonces, en resumen, implica que conocerla, estudiarla, nos va a limpiar del pecado, nos va a limpiar de los errores, nos va a limpiar de la maldad, nos va a hacer dignos de estar en la presencia de Dios. Y por eso necesitamos dejar que la palabra de Dios, los dichos de Jehová, se guarden en el corazón. Guarda un texto en tu corazón, guarda versículos en tu mente, medita en la palabra de Dios. Y de seguro vas a estar cimentado, firme y con seguridad y con certeza de que Dios es el que guía tu vida. La lección del jueves, la condición del corazón. Mira, leer la palabra de Dios no solamente ya se ejerce algo en especial por solo leerlo. Cualquier persona curiosa que quiera leer las escrituras no va a encontrar el poder que se requiere o que Dios puede dar a las personas que están con ese deseo de saber. Hay gente que se acerca a la Biblia solo por leer un libro más. Hace parte del mejor bestseller de la historia de la Biblia. El libro más vendido, más publicado, más traducido, más impreso es la palabra de Dios. Y hay gente que dice, yo quiero leer la palabra de Dios, no soy cristiano, no soy nada, pero quiero leerla. El mero hecho de leerla así por leerla no ejerce un poder tan fuerte como quien quiere y desea hacer la voluntad de Dios. Hay gente que solo se acerca para leerla, para investigar y para mirar qué puede criticar, pero no va con una disposición de aceptar el mensaje de Dios. Sin embargo, hay personas que también, curiosos por escuchar la palabra de Dios, se impactan y creen.
Pero hay muchos que quieren leerla simplemente y mirar a ver qué puede sacar de allí. Mira, 1 Corintios 2:14 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Este es el principio fundamental de buscar lo espiritual. Cuando tú buscas lo espiritual, cuando tú oras, cuando tú te acercas a la Biblia con un espíritu correcto de adoración, de encuentro, para buscar a Dios, pues al pedir al Espíritu Santo, a través de la oración que te guíe, entonces vas a discernir los misterios de la vida, vas a discernir los misterios de Dios, vas a discernir la voluntad de Dios y los caminos de Dios. Y con esto, pues lo que vas a entender y vas a encontrar es que vas a darte cuenta que hay un Dios inmensamente grande, poderoso, soberano. Por eso, hermanos, quien quiere de pronto comprender la palabra de Dios de una sola manera, de pronto buscando intelectualidad o conceptos o ideas, pero no está buscando tener una relación con Dios, Dios nos dice lo siguiente: lo espiritual se entiende de manera espiritual. Hay una condición espiritual. Lo carnal se entiende de manera carnal. Por esa razón, si yo quiero ser espiritual y yo quiero leer la Biblia, que es espiritual, la palabra de Dios, que es espiritual, tengo que ir con el espíritu correcto para conectarme con Dios, para tener y entender, para conocer, para aprender lo que Dios quiere para mí, y para eso necesito ir con el espíritu correcto. Por eso el Señor dijo, los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad. Necesitamos ir correctamente para leer la Biblia. La Biblia, vuelvo y digo, no es un libro cualquiera que se abre y se lee y ya. Tiene que ir con un corazón importante, un corazón entregado para recibir la instrucción de Dios a través del Espíritu Santo, y con un corazón humilde y guiado por Dios para entender su verdad. 1 Tesalonicenses 2:13 dice, por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Pablo está enseñando la importancia de recibir la palabra de Dios de manera espiritual. No es un libro cualquiera. Debemos aceptarlo como la palabra de Dios que actúa y que produce una transformación en nuestra vida. Mira, la palabra de Dios es tan poderosa que aunque se escribió muchos años atrás, miles de años atrás, todavía tenemos la eficiencia, la fuerza del poder de la palabra de Dios para guiarnos. Y pasan las épocas, pasan los tiempos, pasan los hombres, pasan los maestros, pasan las personas, pero al final la palabra de Dios se sigue preservando. Y mira, te voy a decir algo. La Biblia fue escrita en un lapso de 1500 años por 40 hombres, por un promedio de 40 hombres, diferentes, de diferentes etapas, de diferentes oficios, en diferentes lugares. No pudieron reunirse ni siquiera a una convocación, a un congreso para poder hablar de cómo vamos a escribir la Biblia. No, la Biblia se ha venido recopilando por tiempos, por épocas. Y qué curioso, no sé si te parece, qué curioso que toda la Biblia tenga relevancia, tenga concordancia, que se una idea con la otra, que se compaginen y que lleguen a tener un mensaje tan poderoso. Eso solo tiene una explicación, y es lo que dice Pablo. Toda la escritura es inspirada por Dios. Quien la inspiró es el mismo a través de los 1500 años. Quien la inspiró, se la inspiró a las personas de diferentes idiomas, de diferentes lugares, de diferentes épocas. Es poderoso, porque quien guía la palabra de Dios es Dios, y es tan poderosa que aún hoy, en este año 2026, todavía tenemos a un Dios que, si creemos en su palabra, nos santifica, nos ayuda, nos redarguye, nos instruye, nos fortalece. Y han pasado los tiempos, quizás el avance tecnológico que contamos hoy, pero aún la palabra de Dios es un mensaje solemne, es un mensaje muy importante. Entonces, apreciados hermanos, debemos acercarnos a la Biblia, a la palabra de Dios, con una mente abierta, dispuesta y humilde para entender que el mensaje es de Dios y que la disposición nuestra debe estar para recibir lo espiritual. Y con una mente espiritual, con un deseo de ser más espirituales, tenemos que buscar a Dios para que nos corrija, para que nos instruya, para que nos eleve a la altura de Dios. Es importante buscar seguir a Dios como Él quiere que lo sigamos. Quitemos de nosotros la idea de imponer nuestro pensamiento, nuestras opiniones, distorsionar quizás el mensaje diciendo cosas que no son. La palabra de Dios es la palabra de Dios y tenemos que ir y escucharla en su contexto. Porque obviamente hay personas que toman la Biblia, la tergiversan y toman un mensaje de aquí, cogen otro de aquí y crean una doctrina, crean una enseñanza y llevan a la gente al error. Es importante tener una actitud correcta para estudiar la palabra de Dios. Y la actitud correcta es ir a Dios con un corazón dispuesto, con un corazón humilde,
para que Dios dictamine, nos enseñe, nos exhorte, nos motive a hacer su voluntad. En esencia, eso es lo que Dios quiere, pero yo no puedo ir con una actitud de altivez, no puedo ir con una actitud de yo voy a mirar a ver qué puedo sacar, yo no puedo ir con una actitud de yo me las sé todas, tengo que ir con una actitud correcta, o si no, no voy a entender nada. Y yo creo que a muchos nos ha pasado. Yo recuerdo cuando empecé en la iglesia, que a mí me empezaron a dar los estudios bíblicos y cuando yo leía la Biblia yo decía, no entiendo nada, 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 necesito que me expliquen. Y yo leía y leía y leía y leía y nada. Entonces descubrí que tenía que orar para pedir discernimiento y permiso a Dios para entender su palabra. Mira, la palabra de Dios no tiene un mensaje complicado si se deja que sea Dios quien nos guíe. Pero cuando usted quita a Dios de la ecuación, cuando usted toma una actitud incorrecta, entonces no va a entender nada. Por eso pidámosle sabiduría a Dios, permiso a Dios, de que al leer la palabra de Dios podamos ser instruidos directamente por el Espíritu de Dios. La lección del viernes para estudiar y meditar. Aquí leeremos el libro La Educación, la página 234, que dice así: una cosa es tratar la Biblia como un manual de instrucción moral y prestarle atención mientras esté de acuerdo con el espíritu de la época y nuestra situación en el mundo. Pero otra cosa es considerarla como lo que es en realidad. Es la palabra del Dios viviente, la palabra que es nuestra vida, la palabra que ha de moldear nuestras acciones, nuestros dichos y nuestros pensamientos. Concebir la palabra de Dios como algo inferior a esto es rechazarla, y este rechazo de parte de los que profesan creer en ella es una de las principales causas del escepticismo y la incredulidad de los jóvenes. Me uno a este pensamiento porque creo que la Biblia debe ser reconocida como la autoridad completa de la iglesia, la autoridad completa de nuestros hogares, de nuestros matrimonios, de nuestros hijos. La Biblia debe ser la autoridad completa para todos los seres humanos. Pero el ser humano no quiere entender esto. El ser humano no quiere hacer la voluntad de Dios. Mira, ¿por qué nos señalan a nosotros los adventistas tanto en otras religiones? ¿Por qué nos critican tanto? Mira, incluso el hecho de que nosotros digamos que somos adventistas, inmediatamente las personas van a decir, ah, los que no comen cerdo, los que no trabajan los sábados, los que guardan la ley y los que no creen que cuando uno se muere se va para el cielo, para el infierno. Entonces, ya nos tienen señalados, ya nos identifican. Pero ¿y si la gente supiera que eso lo dice la Biblia? Si la gente supiera que eso que estamos diciendo y defendemos no es un invento humano, no es un invento o capricho de la iglesia adventista, sino que lo dice la palabra de Dios, lo enseña la palabra de Dios, y Dios es tan enfático, tan claro, que esas verdades que la misma Biblia dice, que la misma palabra de Dios lo enseña, sea el hombre cuestionándonos a nosotros como iglesia cuando deberían darse cuenta que la Biblia lo menciona. Pero tristemente ese es el trabajo que Satanás ha hecho en las iglesias, porque la gente que está en las iglesias no lee la Biblia. Yo he escuchado personas de otras denominaciones que me han dicho, pastor, yo no había escuchado ese mensaje, pero voy a hablar con mi pastor para que me explique. Yo le digo, pero es que qué más mensaje que lo que dice la palabra de Dios y lo que le está enseñando. La palabra de Dios le está diciendo a usted esto. Usted tiene que leer su Biblia y darse cuenta. No tiene que preguntarle al pastor, no tiene que preguntarle a otra persona. Créale a Dios, crea su palabra. Curiosamente, la gente hoy, a pesar de que la palabra de Dios dictamina, enseña, redarguye, el ser humano no quiere aceptarla. Y es por eso que cuando, como dice allí, cuando concebimos a la palabra de Dios de una manera incorrecta, pues entonces rechazamos la palabra de Dios. Y tristemente esto pasa en las iglesias. Incluso en las iglesias hoy, hablo de todas las iglesias, denominaciones, ellos no están abriendo la palabra de Dios. Se dejan llevar por el sentimentalismo, por el mensaje de la prosperidad, por el mensaje de la sanidad, por mensajes de profecías. Y empezamos a ver que la Biblia no se abre. ¿Por qué la Biblia no se abre? Porque Satanás no quiere que se abra. Y si se abre, que se abra en los puntos donde no hay problema, donde todo el mundo lo acepta, donde nadie se incomoda. Pero como iglesia adventista tenemos que tener la oportunidad de abrir la Biblia donde Dios quiere que se abra. Y Dios quiere que se abra en todo el mensaje. Ahora, hay gente que dice en la iglesia, esto ya es un mensaje para la iglesia, hay mensajes que a veces a la gente no le gusta. Pero quiero decirte algo, la palabra de Dios no es solo Apocalipsis, la palabra de Dios no solamente es Mateo, no solamente es Salmos, no solamente es Génesis, la palabra de Dios es todo y todo se complementa y todo es valioso y tenemos que predicar de todo lo que dice la Biblia. No solamente podemos predicar de profecía, no solamente podemos predicar de santuario, no solamente podemos predicar, tenemos que hablar de la venida del Señor, de la oración, de la Biblia, de esto que estamos hablando, de todos los temas de la Biblia son importantes porque todos aparecen en las Escrituras y si aparecen en las Escrituras es un mensaje que debemos enseñar. Así que, apreciado hermano, la Biblia debe adaptar nuestra mente. O sea, nosotros debemos adaptar nuestra mente al mensaje. No el mensaje de la palabra de Dios adaptarse a mi pensamiento. Cuidado con eso, porque lo que dice la palabra de Dios debe ser para nosotros ley. Obedecer a esto.
Quiero, hermanos, agradecerles por permanecer hasta este momento en el estudio de esta semana. Que Dios nos ayude a que su palabra sea el instrumento que nos guíe, que sea la espada poderosa para defendernos, que sea el elemento, la verdad sea el elemento para santificar nuestras vidas, que la verdad nos lleve de sacarnos del error a la verdad de Dios y a la luz, pero que también su palabra quede guardada en nuestro corazón para no pecar contra Dios. Mantengamos la palabra de Dios abierta, pero no solamente para tenerla abierta en algún lugar, sino para leerla, para estudiarla, para meditar en ella y para obedecerla. Hoy quiero invitarte a que le digas al Señor: yo quiero leer tu palabra y que tu palabra me lleve a Jesús. Quiero que le digas eso al Señor. Yo quiero leer tu palabra y que tu palabra me lleve a Jesús. Dile eso al Señor. Y en esta semana agradezcamos a Dios porque el papel de la Biblia en la historia del ser humano ha sido fundamental. Sin la palabra de Dios estaríamos en oscuridad, estaríamos sin conocer un mensaje, sin saber qué pasó en la historia. Y qué lindo es Dios, porque aunque quizás, digámoslo así, no nos compete saber qué pasó en la creación, Dios se ha encargado de preservar su palabra para decirnos cómo empezó todo, cómo se dieron las cosas, cómo se dio la historia del pueblo de Israel, cómo se dio el tema de los reyes, de los jueces, cómo se dio el tiempo de cuando el Señor Jesús vino, cómo serán los tiempos finales, cómo inició la iglesia primitiva, cómo estaríamos nosotros. O sea, todo eso está consignado en la palabra de Dios. Y Dios dijo: yo quiero que se preserve para nosotros, para ustedes y para mí. Dios lo ha dejado para ustedes y para mí ese mensaje tan valioso. Hermanos, dele gracias a Dios por la palabra de Dios. Va a llegar un momento, el Señor Jesús lo dijo, va a llegar un momento en que seremos perseguidos y ya no tendremos que cargar una Biblia. No porque no podamos, no porque no esté bien, sino porque tenemos que defender la palabra de Dios con lo que sepamos. Dios no te va a recordar cosas que tú nunca hayas estudiado. Dios te va a recordar lo que hayas aprendido, memorizado, todo aquello que hayas escudriñado, meditado en el mensaje de la palabra de Dios. Va a llegar un momento en que se nos va a pedir evidencia de nuestra fe y tenemos que hablar. Con un escrito está, pero quizá la Biblia no la vamos a tener. Entonces, no te confíes, que yo tengo mi Biblia y con mi Biblia yo puedo estudiar la palabra de Dios. No, memorízala, medita en ella, repásala, apréndela y de seguro Dios nos va a seguir ayudando. Por eso, apreciado amigo, gracias por estar hasta este momento y dejemos que la palabra de Dios cumpla el papel que ha tenido Dios, de revelarse Dios a través de su palabra y conocer así su voluntad. Vamos a orar para dar finalización a este estudio. Querido Dios, gracias te damos, Señor, por este momento tan especial que nos concedes para estudiar tu palabra. En este momento, Señor, agradecemos porque tu palabra nos habla, nos exhorta, nos anima y conocemos a través de ella, Señor, tu voluntad. Gracias porque tú quieres que seamos perfectos, que seamos enteramente preparados para toda buena obra. Capacítanos a través de ella cuando la leamos. Y en este momento pongo a cada uno de mis hermanos de diferentes lugares del mundo para que les bendiga, les guardes y les ayudes. En esta hora, Señor, danos tu bendición, danos tu palabra para que nos alimente, para que nos redarguya, para que quede guardada en el corazón y para que cuando la conozcamos, Jesús sea una realidad en nosotros. Ayúdanos a través de tu palabra a acercarnos más a Cristo y así poder estar más cerca de tu venida. Porque así preparándonos cada día, anunciando tu palabra, predicando tu mensaje, nos mantenemos despiertos, nos mantenemos frescos en tu mensaje y así nos estaremos preparando para cuando vengas. Gracias, Señor, por tu palabra. Pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Hermano querido, gracias por permanecer hasta este punto. Dele me gusta, comparte esa lección y quiero invitarte para que en la próxima lección nos veamos con la ayuda de Dios. Un abrazo y que el Señor te acompañe.